Segundo hecho, todo este proceso llevó parejo una erosión política enorme de los partidos catalanes. Los partidos catalanes, que siempre habían jugado, en fin, habían sido duros en la crítica política, pero habían sabido jugar con una cierta elegancia, con un fair play razonable, durante el debate del Estatuto traspasaron todos los límites imaginables. Se acusaron de todo. Desde el punto de vista nacional, quizá lo peor es que se acusaran los unos a los otros de traidores. Cuando no traicionaban a la patria, eran unos ladrones con el 3% y en fin, pasó de todo. Lo que se ha recogido de ese periodo de una enorme agresividad dentro del propio país ha sido unas cifras de abstención elevadísimas y un desprestigio de la clase política, yo creo que incluso injusta. No solo se erosionaron los unos a los otros, sino que especialmente lo que fue decepcionante para los ciudadanos es que mostraran esa dramática incapacidad para representar el interés nacional. Estábamos hablando en aquellos momentos de un estatuto que necesitaba un consenso fundamental para poder negociar luego con Madrid. Ya sabíamos que eso iba a ser difícil, pero que al día siguiente de aprobar y brindar con champán el acuerdo para aprobar el estatuto, que al día siguiente el propio Montilla anunciara que en las Cortes ya lo iban a recortar y que el propio PSC presentara 60 y pico de enmiendas al estatuto que acababan de negociar y aprobar en el Parlamento de Cataluña, pues bueno, no sé cómo os podéis imaginar que se puede recibir el mensaje, digamos, de un acuerdo en el propio Parlamento que luego está deslegitimizado no por los adversarios, sino por los propios que han pactado ese estatuto en el Parlamento de Cataluña. Es decir, la situación kafkiana. Luego eso se puede maquillar como se quiera, pero las cosas, cuando se han desarrollado de esta manera, pues uno ya se imagina que lo endeble que es todo el acuerdo. Además, ese clima de erosión mutua ha introducido en la política catalana muchas rigideces, desde Convergència, que va al notario diciendo que no va a pactar con el PP, desde Esquerra Republicana, que dice que nunca va a pactar con Convergència, o que dijo, o que ahora dice que sí, ahora que no, pero es decir, una serie de rigideces que hacen muy difícil cualquier política de pactos, cualquier porosidad, cualquier transversalidad en el momento de plantear el futuro. La política catalana es una política en estos momentos fundamentada en el reproche. Es decir, el discurso siempre se construye sobre el reproche. Y yo creo, y he teorizado algo sobre eso, sobre el resentimiento, que es algo peor. Es decir, hay un resentimiento profundo de unos contra otros que hace muy difícil que se pueda construir algo. Tercer hecho, el estatuto, el que pueda quedar después de la sentencia del Tribunal Constitucional, ha dejado sin horizonte político nacional a Cataluña. Yo, antes de saber cómo iba a acabar, ya se veía venir, porque aprobar un estatuto, sabiendo las limitaciones de lo que puede dar de sí el marco constitucional, pero aprobar un estatuto diciendo que va a ser para resolver el encaje con España durante 25 años, pues bueno, 25 años son muchos, es decir, yo ya me veía, diríamos, sin otro futuro que el del estatuto, ¿no? Pero claro, si además el horizonte que dibuja el estatuto es el horizonte, el que ha quedado finalmente, nos deja al país con 25 años, digamos, sin posibilidad de discutir otra cosa, eso realmente, digamos, desde el punto de vista de un proceso de construcción nacional o de afirmación nacional, eso es absolutamente, digamos, es un desierto, te deja delante un desierto. Pero es que
por decirlo así, no solo es que nos deje sin horizonte en un sentido abstracto, sino que se decía que el estatuto, y por eso era tan largo y tenía tanta letra, iba a servir para evitar las permanentes disputas con el Estado español. Pues bueno, ya se ha visto con el debate de la financiación que el estatuto no resuelve para nada lo que se suponía que debía resolver, que era la situación de conflicto permanente. Parecía que el estatuto iba a dejar claras las cosas, iba a dejar claro lo que era la financiación. Pues no. Y ni entre los partidos parlamentarios no están de acuerdo en si el acuerdo de financiación cumple o no cumple el estatuto. Yo creo que no lo cumple, pero en fin, ni nosotros no sabemos si lo cumple. Es decir, no nos sirven de referencia el estatuto ni para los catalanes que no estamos de acuerdo en lo que supondría cumplir el estatuto. La situación, perdonad, no es que quiera exagerar, pero es que tiene algo de casi de ridículo, en fin, de triste mucho y bastante de ridículo. Y efectivamente es un estatuto que nos lleva a lo que yo escribía hace 21 años, cuando decía que creo que hemos vuelto a aquella situación del d'anar tirant, ¿no? del anar fent, del aguantando. Cuarto hecho, para acabar esa descripción de lo que yo creo que ha conducido a la situación actual, el marco español se ha vuelto tremendamente antiautonomista. Es decir, se ha extendido la idea que esto de la España de las autonomías no funciona, que es un coñazo y que habría que recuperar las competencias básicas. Yo estuve en una comisión, en relación a mi cargo universitario, en una comisión en el Ministerio de Innovación y Ciencia de Garmendia. Estaban una veintena de representantes entre rectores y catedráticos de universidad, de todas las universidades de España, y cada uno tuvo un turno de intervención, excepto los catalanes y los vascos. Todos los demás, de todas las orientaciones políticas y de todas las especialidades académicas, todos empezaron quejándose del marco autonómico que impedía que el Ministerio tomara decisiones fuertes para ordenar el espacio académico español. Me quedó claro que el clima es un clima, no es que no se permita avanzar más, sino que es un clima de retroceso autonómico. En conclusión, sí, en las mejores condiciones objetivas posibles, es decir, con un gobierno socialista en Cataluña y gobierno socialista en Madrid, es decir, en el mejor escenario de buen rollo entre unos y otros, con unos independentistas como Esquerra Republicana en el gobierno catalán y con un gobierno de Zapatero en minoría y necesitando el socorro de Convergencia y Unió, es decir, con todo a favor, ¿no? Digamos, con las mejores situaciones posibles. Hemos llegado a este punto, pues, digamos, ¿qué va a pasar cuando no sea esta la situación?